se me pueden aclarar esas cosas. Y incluso un último comentario, presidente, acá se dice que en España, en Colombia y en Chile, digamos, hay regímenes parecidos como el que propone la ley. Pero yo haría la referencia siguiente: en el caso de Chile, se trata de penales especiales para militares y policías procesados o condenados para ciertos delitos, pero bajo régimen de la Gendarmería de Chile, o sea, lo que sería acá el Instituto Nacional Penitenciario, o sea, no, Gendarmería es lo que era la Guardia Republicana, que es lo que se limpia ahora. Entonces, y en el caso de España también, para terminar mi comentario, que son más preguntas, presidente, yo acabo de leer rápidamente el proyecto, no he tenido tiempo de estudiarlo en profundidad. En el caso de España, se señala que estos centros de reclusión se aplican a oficiales o suboficiales siempre y cuando no hayan sido dados de baja de la institución. O sea que si son dados de baja de la institución, se aplica el régimen ordinario. Entonces, en la medida en que me parece que se trata de una figura abierta, yo quisiera que algunas reacciones de parte del autor de la propuesta, por favor. Gracias. A ver, primero el autor y luego Lourdes Alcorta. Sí, muchas gracias, señor presidente. No, con relación a las inquietudes del congresista Gino Costa, decir lo siguiente. Primeramente, me llama la atención todas sus inquietudes, porque justamente son todos los organismos de este gobierno que consideran que este proyecto de ley es viable y lo aprueban. Entonces, tanto el Ministerio de Defensa, las instituciones armadas, el Ministerio del Interior, etcétera. Entonces, esa es mi primera acotación. Segundo, con relación al hecho, y no nos podemos comparar con España. España vivió una situación totalmente diferente a lo que hemos vivido en el Perú, con este terrorismo sanguinario y que nos llevó a un baño de sangre en el país. O sea, una agresión terrorista es lo que tuvo el Perú, del grupo más sanguinario del mundo occidental. Entonces, ante esa situación, ¿qué deberíamos de ver? A ver, tanto hemos aplaudido el proceso de paz de Colombia, pues copiemos pues entonces lo que se ha hecho en Colombia con relación al trato que se le tiene que dar al personal militar y policial que ha, entre comillas, delinquido y no distingue el delito en el uso vamos a decir, en el cumplir de sus funciones. Si yo acá terminé acribillando a 10 personas que no debía, eso es un delito, no, vamos a decir que está incurso en esta ley. Que está incurso en esta ley, como está incurso en Colombia. Entonces, si hoy día todas las personas que tienen una tendencia política, que han aplaudido este acuerdo de paz, que ahora van a cuestionar para seguir machacando después de tantos años, porque ojo que esto no ha terminado, porque hoy día lo que estamos viendo en el Perú es de que hoy día los terroristas salen libres y quiénes son los que los queremos y meter a la cárcel, los perseguimos justamente a los militares. Queremos llegar al bicentenario de la República de esa manera. O sea, que con los militares metidos presos, esa es la reconciliación del Perú. Así que comencemos a dar pasos que son justos, que se ven en otros países, que están relacionados a que el militar o policía que ha cometido un delito en el uso de sus funciones en la lucha contra el terrorismo tenga que ser o cumplir su prisión en una prisión militar o policial. Eso es lo que se pide. O sea, nadie pide, y ojo, y regendado por el INPE, no regendado por las Fuerzas Armadas. Entonces hay toda una incorporación importante donde no se va a crear ninguna cárcel dorada, pero sí una situación
donde por lo menos hay un respeto, un cuidado que se le hace a ese personal de una forma como se está planteando en el proyecto de ley. Gracias. Quisiera, para satisfacer su preocupación, antes de darle el uso de la palabra al congresista Alcorta, ahí está el artículo de España, el modelo español, ¿no? Está muy claro. Y esa ha sido tomada como nosotros básicamente hemos tomado el modelo colombiano, pero el modelo colombiano se ha inspirado básicamente en el modelo español, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice el autor, no es el fenómeno ETA no es idéntico al de Sendero, pero quiero decir algo, congresista, antes de darle uso la palabra a Lourdes Alcorta. Los penales están sobrepoblados. Segundo, ¿por qué ahora y no antes? Claro, es que ahora también Sendero amenaza con recrudecer. ¿Queremos los mismos resultados? Hagamos lo mismo. Entonces tenemos que comenzar también a diseñar una política de tratamiento a quienes exponen sus vidas para liberarnos de este flagelo que es el terrorismo. Lo hacemos en vía de prevención. Estadística puede haber, pero repito, este esquema tiene mucho que ver básicamente con poner en los centros de reclusión de las Fuerzas Armadas aquellos militares que en el ejercicio de su función han enfrentado el terrorismo. Tiene que ser por este delito. Cuando se trata de delitos comunes, como bien lo dice el congresista, hay algunos malos elementos también ahí, ellos van al régimen común. Y tercero es que la norma establece claramente que el que establece el régimen penitenciario es el INPE, como lo hace actualmente, es el INPE. No estamos aludiendo a que van a ser juzgados en la justicia militar o policial, que es la excepcional. No. Estamos solamente refiriéndonos al cumplimiento de la condena o cuando son procesados con mandato de detención. Congresista Alcorta. Presidente, primero manifestar mi asombro con las declaraciones del congresista y colega Gino Costa, él tan pegado a la defensa de las Fuerzas Armadas y la policía. Más allá del tema caviar, ¿no? Pero, dicho sea de paso que tú he tocado el tema de Colombia, hoy día ha circulado en las redes, lamentablemente para mí, la fotografía del presidente Santos con Fidel Castro, cuando era joven concurría permanentemente a Cuba y participaba de las ideologías castristas, cubanas comunistas. Hoy día es otra cosa, por supuesto, ¿no? Por eso viene el sentimiento con Uribe, pero ha sido pues una metamorfosis la que ha sufrido. Yo tengo un proyecto de ley que estoy presentando, que ya está listo, se nos está esperando opiniones también. Me adelanto al pedido de opiniones de las comisiones sobre el tema del hacinamiento en las cárceles, que fue un pedido de la comisión que tuvimos de defensa para el tema de seguridad, que vinieron el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, el señor del INPE, vinieron todos acá. Y pidieron 3 o 4 cosas. Yo he recogido 2 proyectos que ya los estoy presentando, entre ellos el hacinamiento en las cárceles para extranjeros por menor cuantía, para que estos puedan ser deportados a sus países y cumplan la prisión en sus países de origen. Porque acá tenemos de más, ocupando más puestos. Pero obviamente, el proyecto del congresista Tubino, no hay absolutamente nada, ni una ventana que se escape de que estamos protegiendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía en el hecho de no meterlos en las mismas prisiones, cárceles, donde están los terroristas. La gente es bien valiente en pellejo ajeno, ¿no? O sea, lo vemos de distancia, lo vemos de lejos, los jueces sin rostros. A ver si algún juez se hubiera animado en la década del 80 a sentenciar a un terrorista, no lo hubieran hecho, pues. Claro, todo el mundo habla de las ONG de derechos humanos, salió a protestar, qué escándalo, qué vergüenza, qué cobardía. A ver, pues si alguien sentencia a un terrorista por terrorista, no se atrevían a hacerlo. Por eso se impuso a los jueces sin rostro, que por supuesto que después que pasó todo este rollo, toda la caviará y todos los rojimios y todos los derechos humanos, que solamente ventilan los casos de los terroristas y no de las Fuerzas Armadas, porque nadie saca la cara por ellos, pero sí esta comisión, por supuesto, anularon todos los casos que llevaron a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los anularon todos para llevarles nuevamente el proceso. Hace poco, en la frontera de Madre de Dios Apurímac, se acaban de ver casos de terroristas extranjeros. Nos han mandado hasta las fotos. La DINI ya tiene esa información inclusive,
Creo que Gino Costa también tiene información, lo hemos conversado en forma reservada, no podemos ventilarlo. No podemos ventilarlo, pero obviamente el juez ha tenido que dar libertad porque se muere de miedo sentenciar a un terrorista de Al-Qaeda, obviamente en esas circunstancias. Pero siempre habrán voces decir que qué barbaridad, jueces sin rostro, qué vergüenza, qué cobardía. Cobardía las que sacan la cara por eso. A ver, sentencien, pues si alguien se siente voluntario a sentenciar a un terrorista, no lo van a hacer. Porque es bien fácil ser valiente en pellejo ajeno, héroes en pellejo ajeno, pero que sacar la cara para las Fuerzas Armadas y para la policía, eso no lo hacen. Hay que acusarlas permanentemente, siempre, porque la Comisión de Derechos Humanos de Washington está rodeada de caviares, porque no fueron capaces ni siquiera de enseñar en Washington a los que ven el caso de Perú, el capítulo de Perú, quién es Sendero Luminoso, quiénes son los terroristas, quién es Aymar Guzmán, la Guatá y toda esa gentuza que ha venido a perturbar la tranquilidad y paz del Perú, que hasta ahora lo tiene vivido con una Comisión de la Verdad, que solamente se interesó por los terroristas. No vieron el caso Soras, no vieron el caso Callara, no vieron un montón de casos. No vieron casos, ni siquiera fueron invitados para verlo. Caso Soras, el ómnibus de la muerte. 300 personas asesinadas, eso no les importó. La mayor cantidad de muertos por Sendero Luminoso hacia el año 84. Y la sentencia de Cabitos, el día de hoy, Cabitos está abajo del cuartel de Ayacucho de Cabitos, ahí están las fosas, el horno crematorio, al frente se ve el BRAE, oscuras. 54 cadáveres hallados ahí, restos de cadáveres. Sentencia en la década entre el 81 y el 84. ¿Y a quién acusó al gobierno de Belaúnde de autoría inmediata? ¿Quién los ha acusado? Nadie. Nadie los ha acusado, por supuesto que los van a acusar, de ninguna manera. Pero se acusaron, por ejemplo, a Fujimori por autoría inmediata, sin probar nada, no había ni siquiera esa humanidad. Pero el asesinato de campesinos en el año 81 y 84 fueron hechos en el gobierno de Belaúnde. La Comisión de la Verdad dice en su capítulo 4, en el cuarto libro que sacan ellos, que la mayor cantidad de muertos ha sido en el año 84 por Sendero Luminoso. Y las 170 conclusiones las fueron a poner. Por lo menos de la verdad, pues los combinó, los trató de revoltosos, revolucionarios, lo que fueron terroristas, enemigos del Estado peruano, del ciudadano peruano, de los peruanos, que hasta el día de hoy no se pueden componer. Y tenemos el ojo que llora, y tenemos una serie de cosas más, y hay que pedirles perdón. Sin embargo, a nadie le importó la vida de la Fuerza Armada. A nadie les importó ni se acordaron de Tarata, no se acordaron de Callar, no se acordaron de Sora, no se acordaron de las achánicas que esclavizaron, estuvieron como objetos sexuales. De eso no se acordaron. Entonces hay que tener cuidado años después, cuando ya todo pasó, porque hay gente que dice que nunca nos preocupamos de la Sierra de la Selva cuando fue el tema del terrorismo. Se equivocan. Yo trabajé en Canal 7 y quien tenía el tema para el tema del terrorismo de la década del 80 al 85, 75, 80, 85, era la Oficina Central de Informaciones. ¿Quién manejaba? Miguel Ángel Arborlandini, el hermano del señor Arborlandini. Tenía la OSI. ¿Quiénes eran los encargados en esa época? ¿Quién manejaba el canal en esa época? De Blasco Alvarado, que hoy día mucha gente le hace loas. Pero eso fue lo que hizo la OSI, eso fue lo que hizo el señor Miguel Ángel Arborlandini. Cuando la gente de Ayacucho venía a 3 días de camino, porque no había la carrera de Libertadores, parecía que se tiraban las torres, que habían a dos invertido en trapos, que ellos venían a recoger pues a los cassettes para las repetidoras de esa zona. Carretera desastrosa. Claro que nos preocupamos, porque no se preocupaban los que estaban en esas autoridades en ese momento. Quienes manejaban en el canal toda la noticia y la información, a nadie les importó. Eso sí es responsabilidad política, haber tenido la información. Esa época lo sacaba Radio El Sol, Radio Reloj. Estamos hablando del 79, 80, 81, pero a nadie le importó esa información. Lejos. ¿Quién era el gobierno? El gobierno de Belaúnde, pues, aunque saque roncha a mucha gente. Interrupción al congresista Tubino. Sí, 10 segundos nomás para decir lo siguiente. No estamos, vamos a decir, visualizando que este gobierno acaba de volver a sus países de origen a una recatafila de delincuentes españoles que los han regresado a su país sin distinguir ningún delito de lo que puedan haber cometido. Y los han devuelto a su país, para ellos todos los derechos. Yo creo que hay que ser más ecuánime en eso. Gracias. Quiero decir lo siguiente antes de dar el uso a la palabra a Edwin Donaire. Yo le pediría, me parece absolutamente democrático y válido la preocupación del comunista Gino Costa. Él ha sido un honesto en decir que recién toma contacto del dictamen, pero en el dictamen hay una opinión favorable del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa. El Tribunal Constitucional ha establecido ya, dice, en la eventualidad de un peligro contra un interno, el legislador puede
establecer regímenes como el que estamos estableciendo. De tal manera que el dictamen tiene un fundamento constitucional, también hace una referencia a experiencias que hay en otros países, cómo tratan a sus militares y a sus policías, y creo que eso a veces es lo que nosotros mucho olvidamos. Decimos, sí, ¿por qué ganan tanto y esto tanto? Pero al final de cuentas, el único profesional que se prepara para defender la seguridad interna y externa y que al día siguiente que sale a trabajar está frente a una pistola del enemigo son los militares y los policías. Entonces lo que estamos generando es un régimen solamente de cumplimiento de sus condenas y está acotado solo y exclusivamente al terrorismo. Más adelante veremos la experiencia si esto funciona y lo podremos ampliar a otras cosas. Tiene Edwin Donaire, el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que debemos reconocer a este Congreso ese nuevo aire que respiran, de darle el respaldo a la Fuerza Armada, que no lo hemos visto en congresos anteriores, aun cuando aquellos que están repitiendo otro periodo han intentado de hacer todo esto que estamos haciendo, pero no han tenido eco. Pero ahora sí, o sea, no es que tenga a nuestros 3 ilustres que repiten el plato, no es que no hayan querido, sino que no han podido porque existía una predisposición contra todos los miembros de la Fuerza Armada, empezando del señor Toledo con García Sayán y tanta de Paniagua que les abrió las cárceles. Entonces quiero, a través de usted, señor presidente, saludar ese apoyo de este Congreso, gracias a Dios, de la gran mayoría, y que uno que otro todavía siguen con esa mentalidad de odio y resentimiento a aquellos que logramos la victoria contra los terroristas. Yo quería contestar algunas preguntas que creo del congresista. En primer lugar, lógico, ¿cómo se va a referir esto a personales en retiro? Es personal que ha estado en actividad. ¿Acaso en el retiro combate el terrorismo? En el retiro se va y se dedica a la banca, comercio y la bolsa. Se va a la banca del parque con su periódico El Comercio y su bolsa de pan. O sea, acá ya pues, lógicamente que se refiere al personal en actividad que nadie, o sea, nosotros fuimos sin chistar al frente de batalla, señor presidente, sin chistar. Muchos ni se despidieron o no le dieron el último adiós al final. Eso, de eso. Lo otro también se ha tocado la congresista de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, señor presidente. A raíz de esta iniciativa del congresista Tubino, quizá posteriormente pongo en consideración que como muchos de estos oficiales que están en orden de captura ha sido resultado de la negligencia, del odio y resentimientos y rencores de esta comisión, que no ha cumplido a cabalidad. Se dice comisión, si han gastado como 16 millones, señor presidente, y dice Comisión de la Verdad. ¿Dónde está la verdad que han logrado estos señores? Reconciliación, ¿dónde está la reconciliación? O sea, tendríamos que nosotros como Comisión de Defensa llamarlos a estos de la comisión y que defiendan y que digan dónde está el dinero para cumplir con el objetivo que les dio el Estado de conocer la verdad y la reconciliación. Y si no lo cumplieron, tendrán una responsabilidad administrativa y penal de no haber cumplido la tarea que les dio el Estado. O tendrán que devolver el dinero, o qué cosa hicieron estos señores, o perseguir a los uniformados. Respecto también a aquellos países, señor presidente, que otrora acogieron con alfombra roja a todos los terroristas, ahora así Dios los castiga porque justo en sus mismos países ahora tienen los atentados de los terroristas. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Ah? Ahora pues que sigan. Estoy emocionado. Ya, perdón. Disculpe, señor presidente, que siga la congresista Lourdes Alcorta. Yo también estoy emocionada porque sí, congresista Alcorta. Voy a poner como testigo al presidente de la comisión el día de hoy. Cuando presidía el Congreso, Luis González Posada, vino a la Unión Europea acá, al Congreso de la Unión Europea acá al Perú,
y vinieron con brillos de reconocer como insurgentes a los terroristas. Y cuando el señor González Posada nos leyó su discurso, dijimos, eso no lo vamos a poder, te damos la espalda y nos vamos del Congreso. Él tuvo que cambiar todo el discurso. Todos los verdes del Partido Verde estaban pues a favor de esta situación. Quien nos ayudó fue Casafranca, me parece, el español, que cambió todo el discurso. Claro, porque el señor Soberón, de Derechos Humanos, que prefirió votar por derechos humanos, aunque supiera todo el caso Madre Mía, no le importó nada, porque depende de qué terrorista y qué muertos, eso depende de la vida. Sin embargo, hoy día, lamentablemente, Europa afronta todo un tema terrorista, de muerte, y Estados Unidos, ni qué decir. París es un cinturón de terroristas el día de hoy, toda Europa. No nos libramos, felizmente la región todavía está más tranquila, pese a los problemas que tenemos cada uno. No quería dejar de contribuir con la pasión que usted le ha puesto al tema. Yo termino ya, señor presidente, pero ya... Termine su emoción. Sin la emoción ya, porque ya me bajó. Lo único, señor presidente, y con todo respeto, no vamos a esperar, pues, si no hay ninguno, como usted dice, y bien ya lo ha expresado, de estadísticas o antecedentes. Estamos esperando que alguien lo aniquilen, lo maltraten o lo maten para recién tomar esta acción. Tenemos que ser preventivos, como usted, señor presidente. Por eso es que no podemos exponer a estos miembros que han, sea cual fuere la situación en la cual se han visto involucrados en hechos aislados, que los que vestimos o hemos vestido el uniforme no queremos impunidad. Sí, que se castigue, pero en el contexto, señor presidente, que se dieron esos hechos. Qué fácil después de 30 años decir asesino, hiciste esto, cuando el pueblo peruano decía que salgan las Fuerzas Armadas, ¿hasta cuándo más? Eso era todo, señor presidente. Congresista Gino Costa, para absolver todas las cosas. Muy bueno el debate, muy bueno, enriquecedor. Luego el congresista me decir. Gracias, presidente. En primer lugar, presidente, el hecho de que el proyecto tenga el respaldo del gobierno no impide que uno tenga preguntas y dudas y eventualmente no coincida con el proyecto. O sea, nada acá nos impide que nosotros actuemos de acuerdo a nuestra conciencia y a nuestro mejor criterio. Yo había preguntado si había cambiado algo en 37 años y la respuesta es que no ha cambiado nada. Que lo que ha cambiado es el proceso de paz en Colombia y que como en Colombia han aprobado un régimen especial a partir del 2014, nosotros tenemos que adecuar nuestra legislación a ese régimen. Ese es, hasta donde yo he podido ver, el argumento principal en base a la respuesta que me acaba de dar el almirante Tubino. Porque este es un régimen que tiene 37 años que estamos comenzando a cambiar. ¿No es cierto? Eso, ahí no hay discusión, uno. Y no he visto yo cuáles son las condiciones de seguridad que hacen que estos problemas que durante 37 años fueron resueltos por el INPE hoy día no puedan ser resueltos por el INPE. Entonces, digamos, es válida la pregunta, cuando menos. En segundo lugar, presidente, la experiencia internacional que se, digamos, esgrime, yo he demostrado que en el caso de Chile son penales para policías y militares bajo la autoridad del INPE chileno. Y acá se me ha dicho que lo mismo va a ocurrir acá, pero eso no dice el proyecto de ley. El proyecto de ley dice: el Instituto Nacional Penitenciario evalúa y aprueba los centros de reclusión militares, ¿no es cierto?, para la aplicación de la presente ley, manteniéndose en ellos las condiciones de detención y reclusión que la ley establece para... Pero no son centros bajo administración del INPE como ocurre en Chile. Solo yo quería hacer ese señalamiento, que se hace referencia a una legislación internacional que sería relevante, pero en realidad no estamos siguiendo el ejemplo chileno. Tampoco el ejemplo español, que se presenta acá, como ya he demostrado. El ejemplo español dice que si a uno le dan de baja, ya tiene que ir a un centro de reclusión para personas que han cometido delitos comunes. Entonces no se aplica para este caso, porque no es verdad, presidente, que esto sea para personas que incurren en delitos de función. Quien incurre en delito de función se va a un centro de reclusión policial o militar. Eso hoy día en el Perú.
Esto es para las personas que en el marco de la lucha contra el terrorismo están siendo procesadas o han sido condenadas por delitos comunes. Entonces, no es para quienes han cometido un delito de función y, por tanto, la experiencia española no es la relevante. Me quedo con que el argumento acá de peso es, en Colombia se tiene un régimen de este tipo, ¿por qué no lo adoptamos acá? A mí me parece que tendría que haber un cambio en las condiciones por las cuales este régimen ha funcionado bien durante 37 años. Me parece que no está fundamentado, no veo cuáles pueden ser, más allá del proceso de paz en Colombia y la decisión del gobierno colombiano en 2014 de crear este régimen especial para policías y militares. Gracias, presidente. Congresista Miyashiro. Bien, mi opinión es a favor de la aprobación de este proyecto de ley y ojalá que se convierta en ley, debido a que en el Perú, aquellos que lucharon contra el terrorismo y que cometieron excesos, al ser sentenciados son enviados a una cárcel y no es como se afirma que el trato es bueno, al contrario. Nosotros sabemos que los terroristas, especialmente de Sendero Luminoso, consideran a sus cárceles como luminosa trinchera de combate, porque ellos están plenamente organizados y están bajo la égida de los defensores de los derechos humanos. He tenido experiencias en la investigación contra el MRTA, en el caso Los Panchos, donde Francisco Soberón hacía desvío de dinero para financiar al MRTA. Eso fue el año 1987, con el caso de la ONG Servicio Universitario Mundial. También tenemos el caso de que actualmente se ha tergiversado una sentencia del Tribunal Constitucional para abrirle juicio a los marinos de nuestra gloriosa Marina de Guerra que develaron un motín terrorista en el penal de la isla de Frontón. Tenemos el caso de la Comisión de la Verdad y de la supuesta reconciliación, en el sentido de que se acusó al señor Marco Antonio Acosta Riquelme, compañero mío de estudios en el Colegio Militar, que siendo capitán cometió abusos cuando dirigía una patrulla contrasubversiva. Y resulta que este señor, desde que salió del colegio, siguió sus estudios universitarios, civiles, y toda su vida trabajó en el Banco de la Nación y jamás pisó un cuartel. Y por ser corto de vista, ni siquiera podía ser oficial de reserva. Sin embargo, el año 2006, el año 2009 y el año 2012 tuvimos que recurrir a la doctora Imelda Tumialán de la Defensoría del Pueblo, porque era un caso de homonimia, pero que sin embargo siempre le reiteraban la misma captura a este señor civil que jamás prestó servicio. Por eso, y sobre todo por ese maltrato que sufre nuestra gente de los institutos armados como de la Policía Nacional, tienen que tener un trato separado de lo que es una delincuencia común. Gracias. Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Indudablemente que esta es una norma en la que es importante porque propone que el personal militar y policial procesado o condenado por comisión de delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo, que se encuentre recluido en establecimientos penitenciarios comunes, ya sea con prisión preventiva o condenatoria por delitos cometidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo, sea trasladado a un establecimiento penitenciario militar donde cumplirá su mandato de detención o condena según corresponda. Pero aquí lo importante, presidente, hay fundamentos que es importante reiterar porque se han tocado acá y que también es verdad, presidente, los dos ministerios, tanto de Defensa y de Interior, se han pronunciado de una manera favorable y que indudablemente esto conlleva a que hay un objetivo en esta norma que es la de proteger la integridad física y psicológica tanto de los policías y los militares
que participaron activamente en el tema de la lucha contra el terrorismo. Y se emite obviamente en amparo al artículo 2, numeral 4, inciso H de la Constitución Política, en la que dice: nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o de tratos inhumanos o humillantes.